Voy a hablar en nombre personal y de la Asamblea Permanente en cuanto a la delegación regional que es del Bolsón y del noroeste del Chubut. Nosotros participamos de un encuentro preparatorio de esa asamblea popular que hubo en el pueblo el viernes pasado, ¿sí? Para manifestarnos como vecinos autoconvocados en algo que es una multisectorial, donde participaban distintas organizaciones de políticas, sindicales, cooperativas, este, organismos de derechos humanos, no solamente la Asamblea Permanente, sino el colectivo de derechos humanos, y participaba sobre todo yo diría, la que tenía y tiene más en este momento repercusión, es la Asamblea Ciudadana de vecinos autoconvocados, que se ha ocupado tanto de temas sociales como de temas ecológicos. El Servicio también Ecológico Regional, el SER, y éramos más o menos de 15 organizaciones diferentes que creíamos que este tema de la trata y del trabajo, de la trata de personas y del trabajo en negro esclavo, y sobre todo que la participación de menores que habrían estado secuestradas, según lo manifestado por Gendarmería Nacional y el juez federal Leonidas Molde, ameritaba que los vecinos nos pronunciáramos, por lo menos supiéramos con fehacientemente qué información había, de qué se trataba, porque todo lo que aparecía era trascendidos y rumores de calle. Entonces nos autoconvocamos y tuvimos una reunión el sábado pasado, la semana pasada, una reunión a las 5 de la tarde en la plaza de antiguos pobladores del Hoyo. Éramos unas 125, 130 personas. ¿Es la primera vez que ocurre que hay un caso así en el Hoyo? Probablemente lo haya habido, no ha trascendido. ¿APDH o alguna organización recibió alguna denuncia anteriormente por este tema? Bueno, está todo aquello de la chica Uriarte, que ha sido tanta trascendencia, ¿no? Que para nosotros el recordatorio permanente de esta chica que fue secuestrada y llevada y se encuentra su cuerpo finalmente después de tanta búsqueda y que ha sido objeto de la trata. Esto es evidente. Se ha venido denunciando eso durante años y años. Es algo muy sensible para nuestra comunidad, así que este caso y otros que no sabemos, ha habido casos de violaciones o de presuntas violaciones, nunca se llega a ninguna conclusión exacta porque es muy difícil probarlo, porque hay miedo, porque hay vergüenza y sobre todo no hay que decir nada de eso, hay una especie de manto de silencio de la población en torno a este tema. Y yo aclaro y declaro que es la primera vez que nos convocamos, autoconvocamos los vecinos para tratar un tema de esta trascendencia, de esta gravedad. Lo hicimos en el ánimo, y lo digo con todo conocimiento de causa, ahora que estamos en semana, bueno, en el mes de mayo, donde recordamos un poco la fundación de la patria y cómo fue, los vecinos queremos saber de qué se trata en la trata. Queremos saber como aquellos primeros pobladores de Buenos Aires que se reúnen para saber qué está pasando con el gobierno, qué está pasando con esta historia de la invasión de los franceses a España, qué está pasando con nuestra comunidad aquí. Bueno, eso lo decían en 1810. Nosotros volvimos a remitirnos a eso. Cuando hay en la historia nuestra, rioplatense y latinoamericana, un hecho de trascendencia, siempre se citó desde España, desde el momento de llegada de España, pero también dentro de las comunidades indígenas, a una asamblea, a un cabildo, a una reunión abierta. Ese fue el Bueno, carácter. eso terminó con según manifestó el mismo intendente, un escrache en la puerta de su casa. Bueno, yo entiendo y lo respeto al señor Sudruk, él como intendente lo ha vivido como un scratch. Yo puedo decir, porque estuve en la asamblea y lo que me remito a los periodistas y a la gente que estuvo, podrían decirme cualquiera de ellos si eso fue así. Cuando decidimos, después de una reunión, después de haber analizado suficientemente las distintas motivaciones y actores y protagonistas de este gravísimo hecho de la trata de personas en el complejo de la Catarata, de este sindicato de petroleros privados. Bueno, puntualmente con él hablamos, yo hablé en persona, aparte de la inscripción que se hizo con graffiti en el cordón de la vereda, bueno, que eso en cualquier manifestación hoy en la Argentina y en el mundo, yo diría, uno puede ver la televisión o puede ver, no quiero minimizar el hecho, no. Yo particularmente entiendo que la familia de Sudruk o Sudruk se pueden haber sentido agraviados, pero
políticamente cuando se ejerce una función pública es muy vulnerable la situación de quien está a cargo de eso, de la responsabilidad que tiene. Y, el diálogo a veces se transforma en un toma y daca político. No era el objetivo de ese encuentro con él. La primera parte se desarrolló con toda normalidad en la calle, porque no estaba en su casa. Ahí lo que hicimos fue golpear las manos. Le golpeamos más fuerte de lo costumbre porque éramos muchos, pero golpeamos las manos. Después hubo tal vez alguna actitud que, bueno, que no estaba prevista en la convocatoria inicial para esa marcha. Bueno, eso ya no lo puedo definir. Yo concretamente no vi ni siquiera las inscripciones, yo ya estaba un poco más alejado de eso, no participé en eso, pero digamos que el centro, el eje del problema no era Sudruk, no era que se le veía a él como el enemigo del pueblo, en absoluto, no era eso. Tampoco había una motivación de un partido político, de un grupo político que quería hacer un golpe de Estado o una sedición, como a veces se anuncia o se insinúa, en absoluto. Creo que la invitación que hicimos, la convocatoria para reunirnos, abarcaba a los políticos, y había gente, dirigentes políticos presentes. Quizá la juventud de Sudruk no le permitió, es un joven intendente que recién está haciendo sus primeros pasos como gobernante, eso lo exime de alguna manera, pero el olfato de un buen político es estar donde está el pueblo, no estar en la vereda enfrente. No queremos hacer de esto un choque entre Sudruk y los vecinos que nos hemos convocado para denunciar la trata. No estamos denunciando a él, sino la trata, que es el tema de fondo. Y trata... O sea que hay presunción de otros casos de trata aquí en la localidad Es o en de, la zona. y es de suponer que sí. Ya se habla de la ruta del petróleo, a lo largo de la ruta 40. Eso es algo que viene a lo largo de todo el país, viene desde Bolivia y viene quizás de más al norte, y se mantiene y se va hacia el sur, se interna al sur. Nosotros de alguna manera pensamos siempre que esto era y tendría que ser un pequeño paraíso por la belleza del lugar y por las características nuestras, de nuestra idiosincrasia, pero evidentemente no estamos exentos de este tipo de acontecimientos, sobre todo, yo diría, desde que nuestra Ruta 40 se ha transformado en un lugar, yo diría, de predilecto por grandes emprendimientos inmobiliarios, que han tomado como objetivo invertir sus bienes, bien habidos o mal habidos, no sabemos, grandes capitales que se están invirtiendo en comprar tierras. Algunas por derecha y otras por izquierda. Algunas en connivencia con, diría, municipios y otros con inmobiliarias.